Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas de Conversando con. Ahora en la serie de la enseñanza, perdón, del aprendizaje, la filosofía y también yo creo que la enseñanza, ahorita que nos acompaña David Silva, ya lo dije, este espacio es abierto gracias al impulso de la licenciatura del Instituto de Filosofía, de la licenciatura de Filosofía a Distancia, perteneciente al Instituto de Filosofía. Héctor Villarroel es el quien les habla. Nos acompaña hoy David Silva. Me estaba platicando dando una pequeña reseña de su vida. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto aquí estar con ustedes. Muchas gracias también por la consideración y pues aquí a la orden. No, pues gracias a ti, David. Y mira, me estabas platicando que ahorita estás en Guanajuato, ¿verdad? Haciendo tu maestría. Vi que tienes una maestría ya terminada, estás ahorita con otra maestría que ya estás a punto, supongo yo, de terminar. Me dices que estás ahí echándole los kilos para ser profesor adjunto. Platícanos un poquito más, David, eso que me acabas de platicar. ¿Cómo ha sido tu transitar académico? Estudiaste la licenciatura en filosofía, ¿verdad? En línea. Sí, sí, pues, sí, así es, me encuentro en Guanajuato. Yo soy originario de San Felipe, Guanajuato, un municipio pues pequeño de aquí de San Felipe. Sin embargo, también estoy viviendo en la capital, en Guanajuato, porque como se ha dicho, pues actualmente estoy estudiando la segunda maestría en investigación educativa de parte del CONACYT. Tengo ahorita, de hecho, la beca completa del Sistema Nacional de Posgrados, lo cual pues también me permite centrarme totalmente en los estudios y y por otro lado, sí, yo estudié la licenciatura en línea en el Instituto de Filosofía y aparte estudié una licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. De hecho, también fue en línea la otra licenciatura. Y tengo una maestría en docencia en la Universidad de La Salle. Ahí sí fue presencial. Entonces, pues, sí, por ahí ese es más o menos el recorrido académico que he tenido. Y también, pues, me voy a incorporar como maestro adjunto de ahí, de la licenciatura en, en educación, como parte de la materia de proyectos de investigación o también de, realización de tesis o elaboración de tesis, pues. Muchas gracias, David. Quería preguntarte, ¿en qué sentido te ha ayudado la filosofía en tus otros trabajos, en tus otros aventuras intelectuales? ¿Qué parte de la filosofía, más bien es, la filosofía, en qué parte te ha ayudado en esta parte de tus estudios, tus labores? Bueno, yo considero que estudiar filosofía o interesarse, pues, es algo muy padre porque pues te configura como persona. Eso es lo que yo creo, te vuelve crítico y aparte siempre buscas problematizar la realidad, no solamente quedarte con lo que existe. Algo que yo he pensado, sobre todo actualmente, y que yo lo veo mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, es que mucha gente se queda pues con lo que se le da, se le informa, se le dice y muchas veces no se cuestiona. Entonces simplemente se asume algo pues ya hecho, ¿no? Yo también tengo experiencia en medios de comunicación y a veces pues se hacen notas o se da información pues para generar morbo, para vender tal cual. Y mucha gente no se cuestiona, incluso se asumen ciertos dogmas sin cuestionar los dogmas sociales que cada tiempo y cada sociedad tiene pues ciertas, como yo los nombro dogmas, es decir, pues supuestas verdades, entrecomillado, que se asumen como absolutas y que la gente simplemente da como verdaderas sin cuestionarlas. No quiero ahondar en ejemplos que nos desviarían del tema, pero
eso es como primero, lo quiero plantear así porque creo que estudiar filosofía te vuelve un espíritu pues crítico, que cuestiona, que trata de descubrir la verdad, que profundiza. Y aparte, pues también te lleva a un mundo de lecturas. También aparte de esto que he comentado, tengo un café literario y en el cual a través de la lectura de la literatura, pues también profundizar en lo que hay, ¿no? Concretamente, cuando, cuando mi caminar académico estuvo un poco accidentado, lo voy a decir porque yo el primer acercamiento que tuve con el estudio filosófico es en el seminario. Yo estuve algunos años en el seminario de Seno de León y yo no acabo la licenciatura allí, que también está incorporada y demás. Entonces, cuando yo salgo del seminario, ya tenía algunas materias y el instituto me permitió revalidarlas. Después acabé, tuve por ahí un problema con control escolar. Yo ya, de hecho, ya tenía mi tesis lista y después tengo que esperarme un año y medio aproximadamente para defenderla. Y en eso, luego me empiezo la licenciatura la maestría en docencia, ahí en la Universidad de La Salle. Y, y yo creo que a través del caminar académico, pues el espíritu filosófico siempre está, sobre todo, no quiero irme, pues, ¿cómo te diré? Arrogante, pero es que es una realidad. De repente había trabajos o lecturas que se hacían mucho en la superficialidad, creo yo. Esa es la lectura que yo le doy. Aún en nivel de maestría, de repente se leía, se hacía un resumito y no se cuestionaba lo que se decía. Entonces, yo creo que lo que yo tengo de experiencia es que cuando estudias filosofía y ahondas en otra carrera distinta, pues sigue ese espíritu de, a ver, te encargo un ensayo de tal tema, ¿no? Lees 3 fuentes, pero creo que el filósofo pues los dice, ah, caray, esto, lo que propone el autor es esto, pero desmenuza su pensamiento y a veces, sin esta experiencia filosófica, pues simplemente se asume, creo yo, los que los autores te dicen, sin cuestionarlo, vuelvo a repetir, y yo creo que eso es lo que la filosofía nos ayuda. Ahora, en este camino que, como te he comentado, estoy estudiando la maestría en investigación educativa, y ya es un rollo totalmente de investigación, que sí tiene una naturaleza distinta, porque acá hay pues otro paradigma incluso epistemológico, ¿no? De un espíritu más cuantitativo. Pero sin embargo, en la construcción de un marco teórico, que siempre es importante al momento de hacer una investigación, pues también está, por ejemplo, algo que yo distingo es que cuando estudias filosofía te preocupas mucho por las definiciones y por la precisión teórica. Claro, no, que nunca va a lograrse algo total, ¿no? Pero aún así sí hay una preocupación por decir, a ver, estoy abordando este tema, pero ¿cómo lo voy a definir, no? Cómo voy a estructurarlo de tal manera que esto se entienda perfectamente bien y que no haya no haya ambigüedades terminológicas, pero eso al menos a mí me sirvió mucho el método filosófico de decir, este es el concepto que yo quiero abordar, cómo lo entiendo en su naturaleza, problematizado desde un planteamiento filosófico de buscar pues el ser tal cual, ¿no? La naturaleza entonces eso sí me ayudó bastante el estudio filosófico de tomar aparte, pues un filósofo creo yo que toma un posicionamiento, como te digo, de repente creo yo que a veces en estas investigaciones se hace un conjunto, una amalgama de autores, pero parece a veces hasta copy-page, en el sentido que simplemente tomas un resumen de muchos autores sobre un tema y se presenta, y eso no debe ser incluso una investigación, pero creo que el panorama filosófico te ayuda a clarificarlo muy bien desde el inicio, saber que tienes que tomar postura, saber que tienes que definir algo y sobre todo que requiere
un planteamiento y al final decir, bueno, esto es lo que dicen los autores, pero esto es lo que yo pienso y lo que yo aporto. Y te digo, la reflexión y perspectiva filosófica te ayuda a plantearlo, a preocuparte por la definición y a cuestionarlo, a ir más allá de simplemente algo, de una definición meramente técnica o funcional, sino también que está ya pensada y problematizada desde la realidad. Eso es lo que yo considero. Muchas gracias, David. Bueno, y hablabas entonces de que la filosofía te ha aportado un conocimiento, más bien es como la actividad de ser crítico, ¿verdad? Frente a lo que se te presenta. Y te preguntaría, ¿por qué hay que ser crítico, David? ¿O a qué desviaciones se llegaría si uno no es crítico? ¿Qué es lo que has observado en tu alrededor, en tu entorno social, cuando no se es crítico? ¿Por qué es necesario ser crítico, David? Yo creo que algo que yo he visto en mi experiencia docente también incluso o de investigación, es que ahorita hay un mal de que hay mucha información, ¿no? Pareciera que anteriormente decían, bueno, la educación pues es porque no hay recursos, ¿no? Es que ahorita, claro, hay contextos muy complejos, ¿no? Muy complicados. De plano que no hay conexión a internet y mucho, pero ahorita sí hay mucha información, prácticamente de cualquier tema que se te pueda ocurrir, hay ya un catálogo amplio de artículos, de bibliografía, de referencias, y ahorita no solamente están pues los medios impresos como los libros, que anteriormente si se hacía una investigación pues ibas a la biblioteca, ¿no? Ahorita hay ya bancos de artículos, de tesis, de muchas cosas, pero precisamente ante tantas fuentes, al menos en mi experiencia limitada, claro, lo más fácil y a veces que ni siquiera en las escuelas secundarias y prepas, creo yo que ha imperado un paradigma de formarte a veces hasta como empleado. De hecho, ese es un análisis que yo estoy haciendo actualmente. Simplemente se le enseña al alumno pues a responder a una educación que le capacita simplemente para un trabajo. Entonces simplemente se ven materias, porque eso después se va a llevar a la vida laboral, incluso concretamente en la vida empresarial. ¿Cuántas carreras ahorita, ingenierías y carreras, están diseñadas para insertarte en un mundo laboral empresarial o también de gubernamental, ¿no? Pero toda esa educación lleva a que a veces, llegando a la licenciatura, incluso en maestría, te digo, no se asuman muchas cosas y a veces la preocupación más está más en definir algo desde resúmenes o bajo posturas ajenas. Esto lleva a que en muchos artículos, en muchas cosas, haya ambigüedades terminológicas obvias. A veces se confunde el concepto, por citarte un ejemplo, ahorita que se me viene a la cabeza, concepto con imagen. Son cosas de naturaleza diferente que la filosofía nos enseña, que uno es de naturaleza intelectual como el concepto y otro es de naturaleza sensible como la imagen, y a veces se asumen y eso crea una dificultad terminológica importante. Si no es crítico, te digo, simplemente vas a hacer como ahorita hay muchas investigaciones, entre comillas, que solamente, incluso de historia, que simplemente es el resumen de muchas posturas ajenas, pero que a veces son hasta contradictorias entre sí. Entonces, cuando no tienes ese posicionamiento crítico o esa formación de decir, bueno, es que yo voy a investigarlo para que quede un marco teórico muy preciso, híjole, pareciera obvio, ¿no? Pero en realidad no. Porque ahorita te digo, la formación educativa está hecha para que simplemente se responda a algo
funcional. Entonces, híjole, si no se es crítico, pues hay muchas consecuencias de se asumen posturas ajenas, es más, y al no tener una comprensión teórica precisa, pues después la investigación de campo se vuelve un caos, ¿no? Pero así hay muchos trabajos avalados y aprobados por universidades. Yo me he topado con tesis incluso de doctorado que tienen terribles contradicciones en el ámbito incluso de la investigación, pero yo creo que es un mal. Y también otra cosa que yo pienso anteriormente, pues estudiar una licenciatura, una maestría y un doctorado, híjole, te daba un estatus, pero también te daba un respaldo. Esto es algo que tengo que seguirlo, te lo digo desde una lectura también lejana y algo que requiere un análisis quizás más profundo y a lo mejor lo hablo más en el sentido de la intuición. Pero aún así, creo yo que ahorita, ¿cuántas universidades no están sacando títulos o titulando gente por mero titular? Sin que se comprueben las capacidades. Entonces, todo esto permea la falta de espíritu crítico, ¿no? De que, por ejemplo, vamos a hacer esto y se hace, vamos a hacer aquello y se hace. Este autor dijo esto y lo sigo, ahora voy a hacer esto y ya lo hago. Y bueno, yo creo que esa es la importancia de tener un espíritu crítico y desarrollar una reflexión filosófica también de la realidad. Y sobre todo, también se trata de problematizar tu realidad y qué aportas a ella, ¿no? Pero todo esto se requiere un espíritu crítico, el aprender a pensar, diría Kant, ¿no? Eso es lo que yo considero. Gracias, gracias, David. Creo que tocaste un punto importante ahorita al final, y con todo tu argumento entiendo de que, tú dime si me equivoco en mi interpretación, es necesario ser crítico para ver qué podemos aportar a nuestra humanidad, a nuestro grupo social, y poder entender entonces que si no somos críticos vamos a solamente a permanecer o a conservar el estado de avance. O sea, de hecho, según entiendo, no habría ningún avance, solamente estaríamos repitiendo cosas, ¿verdad? Y para que exista un avance, entonces, David, es necesario tener un espíritu crítico. ¿Interpreté bien, David? Sí, así es, o sea, simplemente vamos a repetir lo que ya está, a conformarnos con pasar, tener un trabajo y listos, pero ¿qué estás aportando exactamente, no? O sea, tanto en el avance científico, pero también en la construcción de una mejor humanidad, ¿no? Exactamente. Pero todo esto por ejemplo, yo estoy haciendo esto, pero ¿para qué, no? Y son preguntas obvias, pero que tienen una carga de reflexión filosófica. ¿Por qué estoy haciendo esto y para qué? Entonces, sí, exactamente. Si no tienes espíritu crítico, pues simplemente vas a hacer las cosas por hacerlas y sin traer algo nuevo y sobre todo, pues no hay un rumbo, yo, claro. Muchas gracias, David. Bueno, pues veo entonces que estudiar filosofía en línea te dio también muchas bases, lo que entiendo, para todo tu otro caminar académico de las maestrías y demás licenciaturas. Y esa parte me da mucho gusto, de que alguien que haya estudiado la licenciatura en filosofía a distancia pueda tener un pensamiento crítico, ejercerlo en su realidad, en su mundo. Y esta parte me llena de esperanza y se me hace algo muy padre. David, muchas gracias. Con respecto, tengo que hacer unas preguntas por aquí ¿qué retos representa o representó la licenciatura a distancia? ¿Crees que fue para ti más ventajoso estudiar a distancia, la licenciatura a distancia que presencial? ¿Qué retos te representó? ¿Por qué la estudiaste a distancia y no presencial, David? Bueno, como yo comentaba hace rato, yo tuve pues un inicio en la licenciatura presencial, digámoslo así, en el seminario de León. Yo salgo y lo que quisiera valorar, no sé si todavía tenga esa alternativa, lo desconozco, es que el instituto me permitió revalidar. Eso es un punto muy importante, que no todas las escuelas se animaron. Yo sí toqué algunas puertas, tampoco te voy a decir muchas, unas 2, yo creo que anteriores al instituto,
Y decía, no, es que eso de revalidar era un rollo y no se puede, y la verdad, aparte económicamente no les convenía, porque decían, no, pues es que aquí se cobra por materia y pues al tener menos materias vamos a tener menos ingresos, ¿no? Entonces, pues no, ahí hubo puerta cerrada. Y con el instituto, concretamente en el contacto de Héctor, el doctor Héctor León, él sí me dijo, ¿sabes qué? Va a ser batalloso, pero no, sí hacemos el proceso, no hay problema. Ese es un punto fundamental. Dijo, sí, sí, fue un proceso bien curioso porque yo empecé a estudiar y hasta después tuve el registro de la SEP, pero era por esta revalidación. Ya después estuvo sencillo, por así decirlo, ¿no? Lo primero es que, te digo, para entender mi incorporación al instituto, que yo lo valoro mucho porque sí sé que es un rollo para el instituto, es que me permitieron la revalidación de materias y porque yo ya tenía 2 años de 3 en el seminario y el instituto me revalidó son 40 materias en el instituto a distancia, no sé, en presencial, y me revalidó 16, entonces pues ya tenía un recorrido ya amplio, ¿no? Lo segundo, yo conocí el instituto por una oferta, una publicidad que yo vi en internet, concretamente mi padre la vio y me dijo, oye, este instituto. Yo pregunté y a los 2 días ya se cerraba las inscripciones. Entonces fue de que le contacté al de promoción, rápido me contactó con Héctor, hicimos la entrevista, sí, súper rápido. Y otra cosa, yo no tenía planes y aparte no iba a tener posibilidad alguna. Yo los institutos de filosofía, perdón, las escuelas de filosofía que yo toqué en la puerta, pues eran los que me quedaban aquí cerca, que de hecho no son tan abundantes. De donde yo soy de San Felipe, lo que me quedaba más cercano era León y Guanajuato o San Luis Potosí. En San Luis Potosí no hay licenciatura en filosofía, hasta lo que yo tengo entendido en la Autónoma de San Luis Potosí, según yo no. En la Universidad de Guanajuato sí, pero es un proceso largo y demás. Y León, pues hubo esto que ya comenté, ¿no? Estas situaciones. Entonces, yo por motivos laborales y familiares y demás, yo no iba a tener posibilidad de irme a Guadalajara, sobre todo en un plan pues tan apresurado, que no era la idea, no era la idea apresurarme, ni mucho menos. Pero para acabar pronto no iba a haber una posibilidad real de irme, sobre todo porque yo ya estaba estudiando la licenciatura en Mercadotecnia en línea, yo ya tenía un trabajo, entonces pues no iba a yo sinceramente dije, no, pues esa licenciatura ya se quedó trunca. Entonces, cuando yo vi que había una alternativa en línea, dije, esta es la oportunidad para yo, porque a mí me encantaba la filosofía, ¿no? Pero yo sinceramente dije, pues es que yo no le veo ya posibilidad. Yo no quería empezar desde cero, por ejemplo, a hacer un proceso de licenciatura de filosofía en la Universidad de Guanajuato. Dije, no, pues en ese caso estudio otra cosa, porque también ya yo tenía como un sentimiento de, híjole, ya todo lo que estudié y volverlo a repetir, pues como que no. Yo necesitaba sentir que algo había valido la pena el estudio previo y fue precisamente, ahí es donde entra en juego la revalidación, de sentir que sí valió la pena y que tuvo un provecho lo que yo estudié anteriormente en el seminario. Entonces, cuando veo que hay una alternativa en línea, veo que es la oportunidad perfecta, pues para terminar ese estudio que yo creí que iba a quedar inconcluso. Entonces dije, siempre fue mi pasión la filosofía, entonces la licenciatura en línea sí me abrió algo que iba a ser totalmente imposible irme a otro lado. Eh, eh, Te digo, sobre todo por situaciones familiares en ese tiempo, por situaciones laborales, pues no iba a poder irme fuera, incluso económicas. ¿Por qué? Y ahorita que estoy estudiando y que me tuve que ir a otra ciudad, lo he entendido. Irte a estudiar un programa presencial implica un gasto enorme que a veces pareciera que nada más es la renta. Las rentas son caras. Entonces, un estudio en línea sí te abre mucha facilidad.
en términos económicos. Ya no tienes que estar pensando en si me voy a ir, que si me mudo, que si compro esto, que si compro aquello, que si la renta, que si la comida. Es que estás en tu casa. Y eso pareciera menor, pero no. Yo que ya tengo la experiencia de irme, de tener que cambiarme de ciudad, es un gasto económico fuerte que hay que paliar y que pareciera sencillo, pero no. Sobre todo, a lo mejor cuando tienes un apoyo de tu familia es más fácil. Y no lo digo yo porque no me apoya mi familia, no, al contrario, me apoyan mucho, sino ya a la edad que yo tenía, ya 22 años, yo ya no quería estar dependiendo de mis padres, ¿no? Ya no iba a decirle a mi papá, oye, pues si ya me apoyaste en el seminario, pues apóyame, ¿no? Otra vez, pues no, ya se me hacía ya un abuso hasta por mi edad, ya yo sentía que ya no me correspondía, sino yo tenía que ya verme por mis propios medios, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que la licenciatura en filosofía me permitió afrontar los gastos, que no fuera tanto el impacto económico de irme fuera, de organización y demás. Aparte, creo yo que la licenciatura, yo que ya tengo de experiencia de 2 licenciaturas de estudiar en línea, pues sí te ayuda a ser autónomo, porque no dependes de un horario, pero sabes que tienes que cumplir con ciertos trabajos o ciertas cosas, y tú solo dices, a ver, tengo esto, esto y esto, entonces me organizo así, así, así. Sí es un desafío, porque primero, otra cosa que quisiera comentar, pues en presencial tienes una interacción con tus compañeros, una amistad también, sales de repente, hay un vínculo cercano. Claro, también hay dificultades humanas, ¿no? Problemas, no integración grupal, demás. Pero aún así creo que la interacción humana es muy buena, entonces eso yo creo que es una dificultad que yo he detectado. Pero por otro lado creo que sí te capacita para ser muy autónomo, para investigar, para perder el miedo a investigarle en internet, ¿no? Pero entonces esos son como las bondades, pero sí hay retos, ¿no? Sobre todo yo lo vería sobre todo en eso, en que no hay tanta interacción. Por ejemplo, la retroalimentación de los docentes pues no es tan directa. Si tienes alguna duda, vas con el maestro y le dices, oiga maestro, ¿por qué? No, pues mira, te fui así. Y acá a veces por correos o por videollamada era más complicado. Eso sí es cierto, yo creo que es una realidad del estudio a distancia, que no tienes ese contacto con el docente, de que a veces tienes inquietudes, sobre todo a lo mejor una persona como yo que me gusta estar preguntando, oiga maestro, pero ¿por qué fue esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me puso esto en este trabajo? Entonces eso sí era un poco más complicado. Ahora, a veces también el diseño de las actividades de entrega de trabajos, pues a veces decían, no, pues realiza esta actividad, pero esa actividad a veces por las instrucciones no estaban tan explicadas, entonces eso también crea un poco de dificultad. A veces te decían, no, pues haz un resumen de tal libro, pero a veces en un estudio presencial pues pueden darte una introducción, cosa que acá a veces no había. Pero es también por el diseño propio de que así es el estudio a distancia. Ahora también fallan las redes, falla constantemente a veces el equipo, pero creo yo que sí es una gran oportunidad, sobre todo para la gente que de plano como yo, que es una posibilidad de total, y aparte es una forma valiosa, que a veces hay gente que no la ve como importante, pero pues es otra manera de estudiar muy buena, pero sí tiene sus dificultades, sobre todo lo que creo yo ya he comentado, pero también sus grandes bondades, ¿no? Eso sería. No, pues muchas gracias, David. Veo que entonces el instituto se abrió al diálogo y te hizo posible la continuación de la licenciatura, y eso es algo muy padre, muy, muy interesante. O fíjate que ya hoy en día, en la medida que yo creo que ha madurado un poquito más la licenciatura en filosofía a distancia, se tiene un mejor contacto con los profesores. He notado, por ejemplo, que, bueno, ya está más, quizá madura el contacto por WhatsApp, que tenemos con los mismos docentes, entre compañeros, generamos ya grupos de WhatsApp. Se tienen más videoconferencias con los profesores. Te lo comento porque yo terminé básicamente hace un poquito menos de un año,
y ya hay un mejor diálogo con el profesor y se puede entablar bajo ese diálogo, pues, mayor sesiones de videoconferencias, WhatsApp, como te decía. Entonces, es indudable que no vamos a tener contacto físico en el sentido de poder hablar físicamente y esa camaradería que se tiene en la presencialidad, que es parte del problema mundial, ¿no? De que nos estamos alejando de la presencialidad. Pero, como bien dices, hay unas grandes ventajas. Te permite estar en tu casa, seguir tu vida, tus asuntos laborales y sin desembolsar tener un gran gasto de rentas, alimentos, como tú dices, lo complejo, enfermarte lejos de tus padres en un lugar, ¿no? Que tienes seguro social, ¿no? Es complejo. Entonces, eh, me gustó mucho tu plática, lo que nos platicaste de esta apertura que tuvo el instituto. Pues bien, David, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, pues primero que nada agradecer, agradecer a este espacio y también la oportunidad. Sí, yo estoy muy agradecido con el instituto te digo, por la apertura, por no decir automáticamente no se puede, sino al contrario, dijeron sí, aquí vente, aquí se puede, aquí le hacemos la lucha. Sí, coincido también y con lo que dije, con el comentario anterior no quería decir que no hubiera contacto. Aparte, otra cosa que quizás no expliqué fue que, como ya te comenté, como yo revalidé muchas materias, yo casi me incorporé a las últimas materias donde ya había muy poquitos alumnos. Por ejemplo, creo que el seminario de tesis 2, nada más lo tomamos 2. Un compañero que, no sé si sigue en el seminario, que era religioso, no sé si continuaría, porque creo que lo cambiaron de seminario, una onda así, entonces, pues era menos el contacto, ¿no? Pero sí, yo simplemente quisiera agregar que estudiar filosofía nunca va a ser un desperdicio, sino al contrario. A veces el estereotipo está que te vuelve un tipo extraño, ¿no? Como, como fuera de la realidad. No, al contrario, la filosofía te ayuda a comprender e insertarte en la realidad, problematizarla, pero también hacer algo por cambiarla. Y otra cosa, el Instituto de Filosofía es una gran alternativa en su modalidad a distancia. Habrá gente que de plano, yo he escuchado que dice, no, yo a distancia no estudio nada, pero bueno, ya cada quien, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad esta modalidad, sobre todo como hemos comentado, para gente que de plano tiene una vida familiar, también de pareja, ¿no? Ya incluso de hijos, que ya no, o por la edad, que dicen, pues es que ya es totalmente imposible que yo me vaya a una escuela o que me cambie. Esta es una excelente alternativa para ese tipo de casos. Eh, eh, Igual es un título que te abre a mí a veces me decían, este es un gran mito. No, es que si tú estudias a distancia, no vas a tener trabajo. Ese es un mito. Yo acabé el instituto y ya tenía trabajo a los 15 días. O sea, yo no batallé nada, 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 nada. Y ese es un gran mito que también a veces aleja a la gente, que dicen, no, es que te van a ver título a distancia y te van a rechazar. Eso es mentira, al menos desde mi experiencia, y ya he tenido varias experiencias laborales y nunca he tenido ni siquiera así así como algo de que me digan, oye, pero es que el título es a distancia. No, es lo mismo. Entonces, yo creo que el instituto aparte, el doctor Héctor es una persona muy atenta que siempre también está, y el instituto en general también sí da mucho seguimiento a distancia. Entonces, yo sí quisiera dar este mensaje esta es una gran modalidad que tiene muchas bondades y que sí te va a dar una formación filosófica sólida y aparte te va a capacitar para ser una persona autónoma, porque ahorita pareciera, como yo le he dicho, obvio, pero no. A veces ya hay mucha también irresponsabilidad académica y acá sí lo vas sí lo vas a lograr, ¿no? A tener esa implicación. Muy bien, pues David, muchísimas gracias de nuevo.
por este encuentro, por haberte dado un tiempo para esta entrevista. Pues bueno, nos despedimos. Estimado auditorio, muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta luego. Muchas gracias, Héctor. Gracias también a ti y pues aquí con todo gusto.